Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a estar leyendo del verso 41 al verso 46. Y dice así la bendita palabra del Señor. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Dice: Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decirle: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron como nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones. Señor, hoy me escondo detrás de ti y te pido, Señor, que seas tú, simplemente tú, precioso Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones, disponemos nuestro espíritu para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: una lluvia grande se oye. Diga: una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se avecina, se oye. Cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta que hace 3 años no llovía en la nación de Israel. Y el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba viviendo un momento drástico. ¿Por qué? Porque al ser el pueblo de Israel, la nación de Israel, al ser un pueblo agrícola, al ser un pueblo que era ganadero, dependía de la lluvia para poder subsistir. O sea, algo que nosotros que entendemos, por 3 años no llueve en la nación de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo que era agrícola, o sea, trabajaba en el campo, pero también era ganadero. Dependía para ello, ¿de qué dependía? Dependía de la lluvia. Si no hay lluvia, no hay sementera. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Si no hay lluvia, el pasto no crece. Si no hay lluvia, aún los animales pueden morir de hambre. Pero algo que me impacta, dice uno: ¿por qué no llovió en 3 años? ¿Por qué la sequía? Pero esta sequía que el pueblo de Israel estaba viviendo no era de la naturaleza en sí mismo. ¿Por qué no llovía? Porque no llovía, no. La sequía que él estaba viviendo no era porque no llovía. La sequía que el pueblo de Israel no era porque Dios no había mandado lluvia. La sequía que el pueblo de Israel estaba viviendo, ¿usted cree por qué era la sequía del pueblo de Israel que estaba viviendo 3 años? Era por una sola cosa. Era un castigo de parte de Dios hacia la nación de Israel. ¿Por qué decimos un castigo? ¿O por qué Dios no permitió? ¿O por qué Dios no les envió agua por 3 años? Porque el pueblo de Israel, la nación de Israel, era un pueblo idólatra. Era un pueblo lleno de idolatría. Pero también era una nación desobediente a Dios. A ellos les había olvidado que el Señor en el monte Sinaí, en la ley mosaica, les había dicho a ellos que no existía otro Dios
fuera de él, que él era el único Dios verdadero. Pero el pueblo de Israel no entendió eso, sino que empezó a adorar ídolos. Y entonces ellos adoraban al dios Baal, que era el dios de la lluvia. En esos entonces, ¿qué hacía ellos? Adorar lo que no debían de adorar para que mandara la lluvia. Entonces ellos entendían que el Dios que enviaba la lluvia, que el Dios que proveía el pasto, el Dios que proveía la lluvia para alimentar la tierra, ellos creían que era el Dios Baal, pero no era así. El único que manda lluvia en medio de la sequía es el Señor. El único que te da fortaleza en medio de la situación es el Señor. No hay otro Dios fuera de ellos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Como vio que el pueblo era tan religioso, tan desobediente, tuvo que levantar a un gran profeta en ese entonces, la historia de Israel. ¿Y sabe cuál fue ese profeta? A Elías. Elías levantó el Señor ahí. Elías, ¿quién era? Era un opositor contrario a lo que Baal, a lo que Acab quería hacer con la nación de Israel. Acab era un rey el cual nunca llevó a ver a la nación como Dios quería. ¿Qué hizo Acab? Acab era un promotor, digámoslo así. Era una persona que adoraba a Baal. ¿Con quién? Con su esposa Jezabel. Ellos promovían el culto a Baal. Y ellos creían que la lluvia venía porque Baal, el dios Baal, daba la lluvia. Y no era así. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? Para poder a ellos, tuvo que ir a la raíz. Tuvo que atacar ¿a dónde? A la raíz. Y el Señor dijo esto. Dijo, vamos a ver si el Dios de Baal, el Dios cuales ellos claman, les va a dar lluvia. Dijo, no les enviaré lluvia por 3 años. Y lo dijo a través de la boca del profeta Elías. Y vino que en ese entonces 3 años, ¿qué vino en esa nación? Vino una sequía tremenda. ¿Por qué ellos qué? ¿Por qué vino esa sequía? ¿Por causa de qué? Del pecado de la nación. Porque ellos adoraban a Baal. Mire, hay sequías que a veces el único que puede enviar el agua para ello es el Señor. No hay otra cosa. Y dijo Dios, voy a dejarlos sin agua. Y voy a mirar a ver si ellos pueden, o al Dios que ellos claman, les envía el agua. Pero ¿qué hizo el pueblo? Como vio que pasaba la sequía, venía la sequía, el pueblo siguió clamando ¿a quién? Al Baal, al Dios Baal. Y decían, Dios Baal, envíanos lluvia. Y pasó 1 mes, 2 meses, pasó 3 meses, vino 1 año, año y medio, vino 2 años y nada que había respuesta. Vino 2 años y medio, 3 años y no había respuesta que viniera la sequía. ¿Por qué Dios permite la sequía en una vida? ¿Por qué Dios permite la sequía en un ministerio? ¿Por qué Dios permite la sequía en una familia? Porque ¿sabe por qué Dios permitió la sequía en el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel tenía que aprender por las buenas o por las malas. Tenía que aprender el pueblo de Israel a entender que no había otro Dios fuera de él. Y que el único Dios verdadero al que el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía que servir y adorar era al Dios santo, al Dios todopoderoso. El pueblo de Israel se le olvidó eso. Y el pueblo de Israel corrió a hacer lo que a Dios le desagradaba. Porque no hay otro Dios fuera de él. Dice que todos son ¿qué? Ídolos. Y mire lo que dice la palabra en Salmos 115, por favor. Vamos a Salmos. Busque el libro de Salmos, por favor.
Salmos capítulo 115, verso 1 al verso 8, por favor. Y dice así la bendita palabra del Señor: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes aquellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Dónde estaba la confianza de la nación de Israel? ¿De dónde cree que ellos creían que venía la lluvia? En ese entonces creían que los tiempos climáticos solamente podían controlarlo, eran los dioses. Y por eso adoraban a Baal, al dios de la lluvia. Y ya Dios había prohibido estos cultos, había prohibido estas adoraciones. Y el Señor le dijo: ustedes tienen que entender que yo soy el único, el que mando lluvia. Yo soy el que mando el agua. Yo soy el que abro las puertas. Yo soy el que las cierro. Cuando yo las cierro, nadie las abre. Eso era lo que hacía la nación de Israel. Y por eso fue que vino la sequía a la nación de Israel por 3 años. No fue porque Dios no los amaba. No fue porque Dios no quiso mandar la lluvia. Fue por el pecado de la idolatría del pueblo de Israel. Fue por el pecado que hicieron que los cielos se cerraran en contra de ellos. Y no solamente eso, sino que eso afectó a toda ¿qué? La nación. ¿Cuántos han experimentado sequías en sus vidas? A ver. Yo sí. Yo sí he experimentado sequías. ¿O cuántos estamos viviendo sequías en nuestras vidas? Y por sequías podemos entender, ¿qué podemos entender que es una sequía en nuestras vidas? ¿Qué podemos entender que es una sequía cuando estamos viviendo y de pronto creemos que no es una sequía? ¿Sabe qué podemos entender que una sequía? Cuando las cosas no salen como tú pensabas. Es una sequía. ¿Sabe qué puede ser también una sequía? Cuando el fruto que esperamos ver no se ve. Eso también es una sequía. ¿Sabe qué es una sequía? Cuando el matrimonio es un desastre. Una sequía es cuando los hijos se rebelan contra Dios. Cuando nuestros hijos se vuelven rebeldes. Eso es una sequía en nuestras vidas. También, ¿cómo podemos ver que es una sequía? Cuando las finanzas están mal. Cuando las finanzas no se ven. ¿No se ha dado cuenta que a veces el hombre trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja? Y entre más trabaja, más pelado vive. No se ve nada, no se ve las finanzas. Entonces eso podemos llamarlo como una sequía. ¿Sabe también que puede ser una sequía en nuestras vidas? Cuando pasamos por un quebranto de salud. Cuando vamos a los médicos y esperamos escuchar algo y siempre el médico dice: te queda poco tiempo. Estás mal. Y cada que va al médico, usted tiene un quebranto en su vida de salud. Eso es una sequía que cruzamos todos. Y a diario vivimos sequías de una índole o de otra. Siempre enfrentamos sequías en nuestras vidas. Hay sequías que a veces uno no entiende. La sequía puede tomar diferentes formas.
puede tomar diferentes tiempos. ¿Cómo? Puede durar semanas. Una sequía puede durar semanas. Una sequía puede durar meses. Una sequía puede durar años. La sequía toma diferentes formas, pero la sequía puede llevar a las personas a una frustración. Cuando alguien está viviendo una sequía en sí mismo, esa sequía puede causar en la vida del ser humano frustración. También esa sequía en el ser humano puede causar amargura. Puede causar un cansancio crónico. Esa sequía también puede causar en el ser humano desánimo, depresión. Mira cómo afecta una sequía al ser humano. Si nosotros miramos la sequía que vivió la nación de Israel, el pueblo de Israel, fueron 3 años de sequías. ¿Y por qué vive el pueblo de Israel 3 años? No fue porque Dios se había olvidado de ellos. No fue porque Dios se había olvidado de la nación. La sequía que vivió el pueblo de Israel fue por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia, porque ellos hacían lo contrario de lo que Dios ordenaba. ¿Qué sequía estás viviendo tú? ¿Qué sequía hay en tu vida? ¿Qué sequía estás experimentando tú y yo? ¿Qué sequía estamos pasando? Pero el que diga que no ha vivido una sequía, miente. El que diga que no está de pronto cruzando una sequía, yo que sé que sequía vives ahora, pero hay sequía en tu vida. Y cuando viene la sequía, es muy probable que no se logre ver la salida al problema. Cuando viene la sequía, es muy probable que no se logre ver la salida a lo que tú esperas. De pronto, ¿qué esperas? Esperas ver la salida a ese problema y no lo ves. Esperas ver la salida a esa dificultad y no la ves. Esperas ver la salida a ese problema y no lo ves. Y cuando viene la sequía, es probable que muchos pierdan la visión, no visión física, sino que pierda la visión espiritual, que en vez de ver la salida al problema, la salida a la dificultad, aún puede ser que la sequía cegue tu visión, como diciendo que no ves lo que tú quieres ver. Y ahí es cuando viene la persona y dice: Dios ya no está conmigo. Dios me abandonó. Dios no está ahí. Entre más lo busco, yo no veo nada a favor mío de Él hacia mí. Entonces mira cómo afecta la sequía en un ser humano. En un ser humano. ¿Qué sequía estamos cruzando? ¿Qué problema, qué dificultad hay en ti? Y créame, mi amado hermano, iglesia preciosa, que las sequías son buenas en la vida de uno. Porque en medio de la sequía tú vas a aprender si clamas al Dios o dependes de Dios Todopoderoso, o tu fe se mengua, o la fe tuya o mi fe puede cambiar hacia aquel Dios que creemos. Y vamos a leer unos aspectos, unos pasos que encontramos en el libro de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 44. Aquí encontramos unos aspectos o unos pasos, cómo afrontar una sequía.
cómo poder enfrentar o afrontar una sequía. Ve al libro de Reyes, por favor. Capítulo 18. Primer libro de Reyes, por favor. Y mire lo que dice el verso 41. Entonces dijo Elías: Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia que grande se oye. Qué fe la de este varón, ¿no? Qué fe. Dice, se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías comió, y Elías subió al monte Carmelo. ¿A qué subió él? A postrarse en tierra, y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: nada hay. Como diciendo: yo no veo nada. Y él volvió a decirle: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y de acá que unce tu carro y desciende, porque la lluvia no te ataje. Primer paso que yo encuentro aquí: cómo afrontar una sequía en mi vida. El primero es, en el verso 42 dice que Acab comía y bebía, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿A qué? A postrarse. Primer paso para afrontar la sequía es orar. Y aquí vemos 2 tipos de personas. El primer tipo de personas que encontramos ahí en la palabra son los que prefieren seguir sus impulsos carnales. Son los que buscan las comodidades. Son los conformistas y los que les gusta lo fácil. Pero también vemos en este verso que el rey de la nación, Acab, dice que sube. ¿Y qué hace él? Sube a comer y a beber. Mientras la nación, mientras sus discípulos se estaba ¿qué? Muriendo de hambre y de sed. O sea, a él no le importaba ello. ¿Y cuántas personas buscan lo fácil? ¿A cuántas personas les gusta buscar lo fácil? Buscan la comodidad. Pero también encontramos a la segunda persona, que es a Elías, que es un hombre que vio cómo estaba la nación, que vio el problema por la sequía que la nación estaba pasando. Y a pesar de que la nación estaba pasando una sequía por culpa del pecado, Elías era sustentado por el Señor. Elías era guardado por el Señor. Y ahí fue cuando el Señor envía a alimentar a Elías a través de ¿qué? De unos cuervos. Dios usó unos cuervos para alimentar a Elías. ¡Qué tremendo! Vemos a Elías ¿qué? Postrándose para enfrentar la sequía. ¿Qué está haciendo usted? ¿O cómo debe enfrentar la sequía? ¿Cómo debe afrontar usted la sequía en su vida? ¿Usted está orando? ¿Usted está leyendo Biblia? ¿Usted está ayunando? ¿Usted está buscando al Dios que manda la lluvia en la sequía en la que se encuentra? A veces nosotros, o es de los que cuando ve que las cosas no salen como usted espera, en vez de buscar de Dios, se aparta de Dios. Y mucha gente en la sequía se ha apartado de Dios. Porque dicen, entre más busco, más problemas vienen, más dificultad viene. Pero déjeme decirle, si usted busca al Dios vivo, créame que vendrá la respuesta y la lluvia
para la sequía en la que usted se encuentra. Esa sequía solamente puede enviar agua el Señor. No hay nada más. Vemos a Elías, ¿cómo lo vemos? Postrándose. Vemos a Elías que ve que la situación del país, que la situación estaba muriendo ganado, estaban muriendo muchas cosas por causa de la sequía. Ya había hambre en la nación. Pero ¿sabe qué hizo Elías? En medio de la sequía se postró a orar. Pero ¿sabe también que aprendemos aquí en el verso 42 también? Es algo muy importante. También aprendemos que en los tiempos de sequías, en los tiempos de la sequía, vemos a Elías que es un hombre ferviente en oración. ¿Qué me enseña esto a mí? Que entre más dura sea la sequía, más grande debe ser mi ferviente en oración. Más. ¿Por qué? Porque la situación en la que nosotros a veces nos encontramos, tenemos que aprender que lo único que trae respuesta a nuestra sequía es postrándonos a Dios. Ore más, grite más, si es posible, tírese al piso, tírese al suelo, gima, llore, pero entienda que lo único que puede hacer traer sequía para su vida es buscando a Dios, no lamentándose. Nadie puede hacer que la lluvia venga, la sequía, cuando tú te lamentas, cuando tú empiezas quejándote, cuando tú empiezas haciendo lo que no es. ¿Sabe por qué la oración? ¿Por qué encuentro el primer aspecto ahí, que la oración? Porque eso fue que trajo la lluvia a la sequía del pueblo de Israel. Y algo que nosotros encontramos que es maravilloso, cuando vemos a Jesús con los discípulos, no le piden otra cosa que les enseñe. No les dijo el Señor, enséñanos a expulsar demonios, enséñanos a ministrar. Lo que encuentro que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y ahí es cuando viene la regla de ¿qué? De oro, que es la oración. Y mire lo que dice en Lucas capítulo 9, por favor. Vaya al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 9, capítulo 11, por favor, perdón. Verso 9. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice ahí. ¿Qué dice el verso? Capítulo 11, verso 9. ¿Qué dice ahí? Y yo os digo, ojo ahí, pedid, pedid. ¿Qué dice? Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué más? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tres cosas que usted debe entender. Si no pide, no se le dará. Si no busca, no encontrará. Si no llama, las puertas no se abrirán. Y a veces nos cuesta. ¿Debemos qué? Pedir, llamar y ¿qué más? Y buscar. Pedid y se os dará, como diciendo, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el ser humano hace lo contrario. Yo sé que cuando uno está pasando una sequía en la vida de uno, lo que menos quiere uno es orar.
Cuando uno está pasando una sequía, a veces no hay ganas para orar. Pero míreme, esto no se trata de si tengo ganas o no tengo ganas para orar. Cuando está pasando una sequía, esto no se trata si yo quiero orar o no quiero orar. Esto se trata de vida o muerte. Esto se trata de que yo tengo que orar. La solución a su problema no llegará por sí sola. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que buscarla, pedirla y llamarla. Esa es la solución a mi sequía. ¿Qué tengo que hacer? Buscarla, pedirla y llamarla. Cuando yo entiendo eso, entonces me doy cuenta que la única forma de que venga agua, lluvia a mi sequía es a través de la oración. Es a través de la oración. Si hay una sequía de hijos, ¿qué debo hacer? Orar. Si hay una sequía de enfermedad, ¿qué debo hacer? Orar. Si hay una sequía de problemas, ¿qué debo hacer? Orar. Si yo veo que en mi hogar hay caos, ¿qué debo hacer? Orar. Debo pedir, llamar y buscar solamente la misericordia de Dios. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no pide, no se le dará. Si no busca, no encontrará. Si no llama, las puertas no se abrirán. Entonces, ¿cómo viene la solución? Tengo que buscarla. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que buscarla, pedirla y llamarla. ¿Cómo? A través de oración. Segunda cosa que yo encuentro acá. Verso 43 de Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18. Mira lo que encuentro ahí. Segundo aspecto o segunda cosa o paso, perdón. Dice el verso 43. Y dijo a su criado, o sea, Elías, ¿no? Ahí está hablando Elías. Y dijo Elías a su criado: sube ahora y mira dónde, hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Segunda cosa, debemos mirar hacia el punto correcto. Mi mirada debe estar hacia la dirección correcta. Algo que me impacta del Elías que le dice a su siervo: sube y mira hacia dónde. Hacia el mar, al mar Mediterráneo. Le dijo: ¿a dónde? Al occidente. Sube y mira. Él no le dijo: sube allá y tú verás qué haces. Elías fue muy específico con su siervo y le dijo: sube y mira hacia el mar. Y a veces como hombres miramos a personas. Vemos a dos personajes aquí: a Elías y a su siervo, que subieron ¿a dónde? Al monte Carmelo. ¿Para qué subieron? Para mirar. Yo no sé, ni lo he escuchado. Cuando el siervo sube, los dos suben juntos. Pero Elías acompaña al siervo hasta cierto punto. Y ahí se queda Elías y le dice al siervo: sube. Yo no sé a qué distancia se quedó de la cumbre, se quedó Elías. No dice la Biblia. Pero lo que sí sé es que Elías se quedó más abajo de la cumbre. Y Elías le dice al siervo: sube y mira hacia el mar. ¿Dónde está puesta su mirada? ¿Dónde tiene usted sus ojos? ¿Dónde tiene usted puestos sus ojos? A veces nosotros miramos la organización, ponemos nuestros ojos.
A veces pensamos que la solución al problema, a la sequía, viene de fulano o sutano. A veces nuestros ojos ponemos la esperanza en una persona que ese puede hacer lo que yo quiera. Cuando estamos mal, Elías no le dijo al siervo: sube y haz lo que tú quieras. Elías le dijo: mira hacia la dirección correcta y mira hacia el mar, porque la respuesta para la sequía va a venir es del occidente, le dijo. Mira hacia allá. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces pasamos una dificultad y ponemos nuestros ojos en las personas? Creemos que aquella puerta se va a abrir, no es porque Dios quiere abrirla, sino porque pongo mis ojos en aquella persona. Y nunca una puerta se va a abrir cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en la organización o en la persona. Si esa puerta se abre, es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Es por la pura misericordia. Es mirar. Debemos poner nuestra mirada ¿hacia dónde? Hacia la dirección correcta. A la dirección correcta. Elías fue específico con el siervo. ¿Y sabes, quieres ver de dónde viene la lluvia para tu vida? ¿Quieres ver de dónde viene la lluvia para tu sequía? ¿Quieres ver de dónde viene la lluvia para tu problema? ¿Quieres ver de dónde viene la lluvia para esa situación en la que estás viviendo? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Ve a Salmo 121. Salmos capítulo 121, por favor. Y mira hacia dónde enviaba Elías al siervo. ¿Qué le dijo ahí? Mira hacia dónde viene. ¿Qué dice Salmo 121 del 1 al 8, por favor? Mira lo que dice. Alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá qué? Mi socorro. ¿De dónde viene la lluvia para tu sequía? Alzando los ojos al Señor. Dice: mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, como diciendo: Jehová no se ha dormido, Él está ahí contigo todavía. No se dormirá el que te creó, no se dormirá el que te va a sustentar, no se dormirá el que está ahí contigo. Él está contigo. Mire el verso 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, dice, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, Israel. Jehová es tu hacedor, Jehová es su nombre. A tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará en todo ¿qué? Mal, y guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Yo le pregunto, ¿dónde está su mirada? ¿Dónde está usted mirando? No mire a la dirección incorrecta. Muchos no han recibido la respuesta. Muchos no han recibido la lluvia para la sequía en la que están viviendo. Es porque su mirada es incorrecta. No tiene los ojos sobre el autor y el consumador, que es Cristo. Es poner nuestra mirada en Él. A veces hay momentos difíciles. A veces hay sequías que uno no entiende. A veces hay situaciones que uno quisiera abandonar todo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que a veces tú ves una situación, una sequía, y en vez de querer orar, quieres salir corriendo. ¿Cuántos a veces no entienden? Hay sequías que a veces uno tiene que salir.
Yo viví una sequía donde realmente tuve un día que salir y irme, caminar bastante y llegar a un lugar, a un monte, y mirar hacia arriba y decirle: Dios, no entiendo por lo que estoy pasando, pero aún sé que tú eres mi fortaleza. Mire, hay momentos duros que todo ser humano cruzamos. Hay momentos difíciles, y cuando una persona no vive sequía y ve viviendo a otra persona sequía, lo primero que hace es juzgarle en vez de orar por él. Las sequías son importantes en la vida de un ser humano para el crecimiento espiritual. Si quiere aprender a caminar como lo hizo el apóstol Pedro sobre el agua, cuando ellos estaban en la barca, dice la Biblia que había una tormenta tremenda, que la barca era tanto la tormenta que la barca azotaba las olas a la barca, que la barca se quería hundir. Todos los discípulos que estaban ahí estaban asustados, amedrentados. Y cuando tú quitas los ojos del autor y consumador que es Cristo, créeme que tú te vas a hundir en medio de esa tormenta. Pero ¿sabes qué hizo Pedro? Cuando ven a Jesús viniendo sobre ellos, sobre el mar, dice la Biblia que ellos se turbaron, porque su mirada no estaba puesta en el autor. Su mirada estaba puesta en sus capacidades de ellos mismos. Y dice que viene la tormenta y golpea la barca, y ven a Jesús caminando sobre las aguas. Venía el que traía la paz. ¿Y sabe qué dice la Biblia que dijeron los discípulos? Yo me imagino un fantasma, dijeron. Y Jesús les dijo: no teman, yo soy. Y en el momento de la sequía, en el momento del problema, en vez de escuchar la voz de Dios, muchos no escuchan. Y el Señor les dijo: yo soy. Yo soy tu respuesta. Yo soy tu salida. Yo soy el que traigo agua en medio de la sequía en la que estás. Dijo: yo soy tu sanador. No hay otro. Yo soy tu restaurador. Dijo: yo soy el que te levanto en medio de esa crisis. Y sabes que me impresiona cuando alguien tiene puestos los ojos en Jesús, no mira la situación, solo mira al autor y consumador. Y dice la Biblia que Pedro caminó sobre las aguas y fue donde su Señor. Y le dice: Pedro, Señor, si eres tú, di que camine sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre el problema. Pedro caminó sobre la sequía. Cuando tú y yo caminamos sobre esas circunstancias, yo siempre he dicho: entre más grande sea el problema, más grande debe ser tu fe y tu oración hacia el Señor. Aunque tú no veas nada, aunque tú veas que todo se está derrumbando, tu fe debe estar en el Señor. Porque a veces nuestra fe mengua. ¿Sabes también que encuentro en Primera de Reyes? Otro aspecto que me gusta ahí que encuentro. En el capítulo 18, verso 43, encuentro que dice: y dijo acá a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, dijo: no veo nada. Yo veo al siervo, y lo que yo aprendo ahí de la palabra, que el siervo obedecía en silencio.
El siervo obedece en silencio en medio de la sequía. Y algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta es aprender a obedecer en silencio. En vez de obedecer, ¿qué hacemos? Nos quejamos. En vez de obedecer, ¿qué hacemos? Criticamos. En vez de obedecer, ¿qué hacemos? Empezamos a renegar. Pero me impacta lo que Elías le dice al siervo: ve y sube. Aquí aprendemos que lo que queremos para nuestras vidas viene a través de la obediencia. Que lo que yo quiero en mi casa viene a través de la obediencia. Que lo que yo quiero para mi vida viene a través de la obediencia. Y no de la obediencia a medias. Yo me imagino el siervo diciéndole Elías al siervo: ve y sube. Y claro que obedecer en tiempo de sequía es difícil. Obedecer cuando usted está pasando un momento crítico es difícil, pero no imposible. Sea obediente a lo que Dios le dice. Sea obediente a lo que Dios quiere para usted. Entienda que nada va a hacer que venga agua, lluvia a su sequía si usted no es obediente. Y lo que hace que venga la lluvia a su sequía es la obediencia en silencio. Pero también en el verso 43, en la parte B, encuentro otro aspecto. Y dice el verso 43: y dijo Acab: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y dijo: aquí lo que encuentro yo, no veo nada. No veo nada. Pero ¿sabe qué me impresiona? El mismo verso declara, dice: no veo nada. Esto me enseña a mí que por más obedientes que podamos ser, por más intentos que hacer de obedecer, habrá momentos en que usted no verá nada. No verá la lluvia para su sequía. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Me habla que debo ser obediente para ver la lluvia. Me habla de que debo ser obediente para ver la lluvia, mi sequía. Hermano, esto me enseña, es decir, que no es que no vea nada, sino que los resultados que usted espera a veces no los verá. La solución al problema que usted espera a veces no lo verá. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque por más que queramos ser como Elías, terminamos siendo como el siervo. Le explico acá. La fe de Elías era tan tremenda que le dijo al siervo: sube. Y él se quedó abajo. Pero la fe de Elías y el oído de Elías, la visión de Elías, ya sabía que venía una lluvia para la sequía. Y a veces nosotros queremos ser como Elías. Queremos que ya orar por un enfermo y que ese enfermo se levante, que el problema tenga respuesta. No significa que porque usted no esté siendo obediente no vaya a haber, habrán momentos en que no veremos respuesta a lo que queremos. ¿Sabe por qué? ¿Qué dijo el siervo? Le dijo: sube, pero él subió y no vio nada. ¿Él era obediente o no era obediente? Sí era obediente. Le dijo: sube por segunda vez, y subió y no vio nada. Le dijo: sube por tercera vez, subió y no vio nada. ¿Por qué a veces nosotros terminamos siendo no como Elías, sino como el siervo?
Porque a veces mismo nosotros confesamos con nuestra boca, como dijo el siervo, no veo nada, no hay respuesta. ¿Y cuántos hemos dicho, yo no veo nada? El problema es más grande. Entre más oro, más dificultad veo. La situación está mal. Y en vez de aparecernos a Elías, terminamos siendo como el siervo, hablando lo que no tenemos que hablar. Tenemos que aprender a esperar en la perfecta voluntad de Dios. Esperar en la perfecta ¿qué? Voluntad de Dios. Es eso lo que hay que hacer. Pero mira el verso 44. Léelo desde el 43, por favor. Otro aspecto que encontramos ahí. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no veo nada. Y él le volvió a decir, vuelve, ¿cuánto? 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y de acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Otra cosa que yo encuentro ahí, que la perseverancia te lleva al éxito. La perseverancia. Hermano, no deje de orar. No deje de subir al monte. Entre más sequía tenga, suba al monte. Cuando Elías ordena al siervo a subir, el siervo subió ¿cuántas veces? 7 veces. No vio nada en la primera. No vio nada en la segunda. No vio nada en la tercera. Ni en la cuarta, ni en la quinta. Él no vio nada. Pero a la 7ª dijo, yo veo una pequeña nube que es como la palma de la mano de un hombre. ¿Qué me enseña a mí eso? Fue que a la 7ª vez vio lo que Dios tenía y lo que Dios enviaba para la nación de Israel, que llegara al tiempo, la sequía, que era la lluvia. ¿Y sabes qué me enseña esto? Ser perseverante. Aunque no vea nada, aunque los médicos le digan lo contrario, aunque los médicos habrá tiempo que no encontrarán nada en el examen que se haga y usted de pronto sigue en quebranto de salud y no ve nada, siga subiendo. No se detenga, avance, persevere, porque el que persevera alcanza. Ser perseverante cuesta. ¿Sabe qué me impresiona a mí en esto? Que el siervo no solamente fue constante, sino que también fue disciplinado y perseverante. La perseverancia me lleva a ser a mí disciplinado. Me lleva a mí a ser constante en lo que estoy haciendo. Y cuando usted es constante, perseverante, es decir, siga orando, ayunando, que la lluvia vendrá. Porque Dios dijo, yo enviaré la lluvia tarde, tardía y temprana vendrá. La lluvia viene para esa sequía en la que usted está. La lluvia viene para el problema en la que usted se encuentra. ¿Sabe qué me impacta? Dice que el siervo ve que la nube era ¿qué? Pequeña. Pero déjame decirte que Dios es un Dios en lo alto, en los valles, pero también es un Dios en las montañas y en los valles. Y Dios en las cosas pequeñas se manifiesta. ¿Y qué dice el Señor? Si tú eres fiel en lo pequeño, en lo grande te pondré. Dice, y tu postrer pequeño vendrá a ser grande. Sea firme, sea perseverante.
Hay que entender que la perseverancia me lleva a ser mi ¿qué? Constante, disciplinado, perseverante. Y al final verá la respuesta para ello. Hay algo aquí, anote esto. La sequía no va a venir con... La sequía van a venir. Son parte de la vida. No podemos evitarlas, pero sí manejarlas. Te la repito. Las sequías van a venir. Son parte del ciclo de la vida. No podemos evitarlas, pero sí manejarlas. ¿Cómo podemos manejarlas? Que a veces no nos gusta escuchar. ¿Cómo puedo manejar una sequía? No puedo evitarla, pero sí puedo manejarlas. ¿Cómo puede usted manejar una sequía? Orando, ayunando y siendo obediente a la palabra de Dios. Esa es la forma de poder tener respuesta para la sequía. Si usted está pasando una sequía y usted no ora, ¿cómo va a recibir respuesta a la sequía? Si usted está pasando un problema, una dificultad, y en vez de ir a la iglesia se aparta, ¿cómo va a recibir respuesta para la sequía? Si usted está pasando una crisis, pero si usted no busca a Dios, ¿cómo va a recibir respuesta a esa sequía? Y créame que las sequías son parte del ciclo de la vida. Y si usted y yo estamos pasando una sequía, dele gracias a Dios, porque vendrá la lluvia para esa sequía. Vendrá la respuesta para ese problema. Dios dijo: nunca te he dejado. Yo he estado ahí contigo. Yo he estado ahí contigo. Dios le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios le dijo a Gedeón. Gedeón estaba pasando una sequía, que venían los amalecitas y todo lo que el pueblo de Israel, la familia de Gedeón sembraba, los amalecitas lo consumían. ¿Y sabes qué hizo Gedeón? Dice la Biblia que hizo cuevas para esconderse, para esconder el trigo. En una cueva usted no puede echar ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Solo le queda una cosa: esperar que la respuesta viene de parte de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios con Gedeón? Le dijo: varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón no se creía ni esforzado ni valiente, porque estaba viviendo ¿qué? Una sequía. Estaba desanimado, estaba frustrado. Pero en el momento más crítico de su vida, viene Dios y le dice: varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Él está ahí contigo en medio de esa sequía. ¿Cuántos lo creen? Ponte en pie, por favor. Y no me soltarás. Míreme acá, varones. Si estás viviendo una sequía en tu vida, tienes que entender algo y darle gracias a Dios. Él no te soltará en medio de la sequía. La respuesta vendrá para tu sequía. La lluvia vendrá de parte de Dios para ese problema. Pero solo se llama Jehová de los ejércitos. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe.
Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.